Bienvenidos a Se lo dijo con Miguel Díaz. Yo sé que muchos de ustedes lo van a ver y van a decir, ¡ay Dios! ¿Qué va a pasar en el pronóstico del tiempo? Porque se ha convertido en la figura referente de ciclones, de inundaciones y demás. ¿Por qué? Él tampoco se lo explica, pero más adelante nos va a platicar todo este asunto mi querido Abimael Salas, que me encanta porque ahorita comentábamos de que es licenciado en Administración de Empresas, iba a ser contador también, sí. Y ahora se dedica al pronóstico del tiempo. Nada que ver con lo que habías estudiado. Así es, durante muchos años, pero pues en el fondo es en lo que siempre me he dedicado. Desde 1988 hasta la fecha, ya a través de un meteorólogo, en este caso el maestro Miguel Ángel Vidal, que en paz descanse, fue el encargado de instruirme y prepararme como pronosticador del tiempo, como meteorólogo, y ya después la experiencia y la dedicación de tantos años, son 32 años que me dedico a esto. Claro. Oye, Abimael, a mí me surge la duda, ¿desde niños te gustaba esto de pronosticar el tiempo? Efectivamente, así es. ¿Tú sabías que te querías dedicar a esto desde niño? Fíjate que no necesariamente, por eso tengo otras carreras. En aquel entonces no existía lo que vemos ahorita en pantalla, ni siquiera, no me refiero a nivel local, sino incluso a nivel nacional o incluso todavía ya a nivel internacional, que las secciones de pronóstico del tiempo fueran una parte fundamental de los noticieros. Ya les digo también de otras ramas de la industria que tiene muchas, pero muchas aplicaciones, pero desde que tengo uso de razón, desde los 7, 8 años, yo observaba el cielo constantemente. A veces hasta mis padres se preocupaban, o mis amigos, porque en lugar de estar jugando, me ponía a ver el cielo, le puse mis propios nombres a las nubes, y ya cuando tenía aproximadamente unos 10, 11 años, pues ya hacía pronósticos a muy corto plazo, horas antes, pero ya sabía qué nubes eran las que generaban la lluvia, los rayos, de dónde provenían las lluvias en el verano, de dónde en el otoño, en el invierno, cuáles eran las épocas con más lluvia. Le puse mis propios nombres a las nubes, por ejemplo. Entonces fui aprendiendo muchísimo, pero no tenía, sinceramente, a la mano un libro de meteorología que pudiera estudiar y que me le diera ese aspecto científico. Era más por intuición y en conocimiento empírico, aprendiendo yo mismo, hasta los 12, 13 años que tuve acceso al primer libro de meteorología, y pues me lo acabé en un día. Así. Oye, ¿y qué te decían tus papás? ¿Este niño está mal? ¿Está Así loco o sí, no? Sí, porque me veían ahí en la azotea viendo las nubes durante horas, asoleándome, por cierto. Sí, pero aprendí muchísimo, ¿te imaginas? Hasta que en 1985 vi una sección del pronóstico del tiempo en el Canal 28 con el maestro don Miguel Ángel Vidal Espejo, y me sorprendió muchísimo, ¿sí? Porque daba un pronóstico muy detallado, muy científico, donde ponía mapas de condiciones actuales y de pronóstico. Entonces, claro, para mí fue descubrir otro universo. Y si a eso coincidió que ya tenía mi primer libro de meteorología, y te digo que en un día me lo terminé. A partir de ahí lo comencé a seguir a él. Sí, y estaba estudiando en técnico en electrónica industrial. Tuve que hacer mi servicio social y entré al Canal 28, y yo día tras día llevaba todos sus registros de los pronósticos que él hacía y detallaba las condiciones que había ese día en la ciudad con un detalle que ni te imaginas. Y un día me lo presentaron, sí, Guillermo Escobedo, sí, que era yo su asistente de camarógrafo. Me lo presentó y le mostró mi trabajo a don Miguel, y él quedó fascinado y me contrató. Y a partir de ahí, en 1988, unos 45 días antes de que llegara el huracán Gilberto, sí, comencé a trabajar con él. Y a pesar de que yo lo veía más bien como un hobby, sinceramente, porque me apasiona y me gusta tanto, claro, que cuando tienes una pasión así, lo que menos quieres es preocuparte por el trabajo y la responsabilidad que lleva consigo algo como esto. Entonces ya no lo disfrutas tanto como si lo hicieras como un hobby, y busqué la manera de no seguir en esto, pero era mi destino. Claro. Prácticamente era mi destino, y por más que hice el intento de dedicarme a otras cosas, simplemente todo se fue dando. Siempre, recuerden, trabajando con el mayor profesionalismo. De hecho, a mí no me gusta
gusta salir en televisión. A mí lo que me gusta es el pronóstico. Me vi obligado a salir en la televisión. A cuadro. Así es. Detrás de cámara, sí. A los 16 años, pues ya era camarógrafo, ya sabía editar, empezaba a moverle al switcher. Mi primer trabajo iba a ser como camarógrafo, pero en eso ya se dio esa reunión con don Miguel y él me jaló con él para trabajar con él, y de ahí me cargué enfocado a las dos cosas, a hacer pronósticos y a la televisión. ¿Nunca se te dificultó entonces aprender a dar detalladamente el pronóstico del tiempo? No, para nada. Lo que se me dificultó a mí fue salir al aire, sinceramente. La primera vez tuve la oportunidad, mi maestro fue Juan Ramón Garza, ¿sí? Cuando estaba en Televisa, era la primera vez que iba a salir al aire. Ya desde el Canal 28 ya me habían echado el ojo para salir al aire, pero tenía 16, 17, 18 años y don Miguel decía, no, él está muy joven todavía para eso. Pero ya en el 91 sí tuve la primera oportunidad, pero sinceramente no pude, porque sí le tenía fobia a salir en la televisión. ¿Cómo vences esta fobia? De hecho, para mí fue con esfuerzo. Y más que eso, sobre todo. Digo, porque una fobia es algo muy fuerte, o sea, sí, algo que no puedes soportar. Me costó, créanme que muchísimo. En el 91 no lo hice, me aguanté 2, 3 años, ¿sí? En que me daban oportunidad de salir y no quería. Y eso a la vez me generaba una frustración, sin lugar a dudas, me deprimió, porque decía, rodeado de puros compañeros que se dedican a eso, y aunque yo sé que implica y da nervios y todo, yo no podía entender que eso me estuviera sucediendo a mí. Y es muy deprimente, créeme, el ver que tienes la capacidad para dedicarte a algo nata, pero que por otra cualidad que necesitas, que en este caso salir a la televisión, algo en tu mente te dice que no. Y poco a poco fui saliendo adelante ahí en Televisa. Después salí de Televisa y ya tuve la oportunidad de trabajar primera vez en radio, en lo que era el prototipo del telediario. Claro. Y ahí es donde agarré mucha confianza y ya comenzamos a salir al aire en multimedios. Pero ¿qué era lo que te decías tú en tu mente para que no quisieras estar a cuadro? ¿Qué te decías? A lo mejor no tengo estatura, a lo mejor esto, ¿o qué te decías? No, simplemente no lo puedo describir. ¿No? Es como, por ejemplo, quien le tiene miedo a una araña, ¿sí? Y por algún motivo se pone muy nervioso o tiene claustrofobia, que no puede estar en un lugar y no entiendes el porqué de esa situación. Lo mismo me pasaba a mí en televisión. ¿Cuánto tiempo duraste autosaboteándote para no salir a cuadro? Aproximadamente del 91 hasta el 94. Cuando ya me tocó salir por primera vez al aire, prácticamente obligado, sí, decía, no, y si no lo haces, si no lo enfrentas este miedo ahorita, nunca lo vas a enfrentar y vas a seguir con toda tu vida con esa situación. Y en el 94 me tocó cubrir un noticiero, un domingo en la mañana, con Ingrid Bruneta allá en Televisa, y fue la primera vez, pero esa semana fue la más difícil que las que he tenido. Cuenta que imagínate que prácticamente me iban a fusilar, así. Ay, no es cierto. Así era el miedo, nervios. Dormía mal, o dormía muy mal, veía, y en aquel entonces andaba en camión y veía a toda la demás gente, mira, qué felices, ellos no tienen que estar pasando por lo que yo estoy pasando. Fíjate lo que te hace la mente cuando tienes que enfrentarte a tus miedos. A mis miedos, y no es que hace un miedo, porque el miedo es natural y te hace mejor en todo lo que haces. Si llegas confiado a hacer cualquier actividad, ¿sí? Si llegas confiado y pierdes el miedo, el margen de error se incrementa considerablemente. No, acá era un pavor, así, un pavor. ¿Por qué? No lo sé, sinceramente, pero lo que hice fue enfrentarlo. Me costó muchísimo, años y años y años, hasta que llegué a este momento. Aunque todavía lo tengo, no para el pronóstico, pero sí a veces para otras actividades. ¿Aún sigues sin gustarte? Sigue sin gustarme, así es. Digo, porque vemos... Ustedes me ven muy relajado y todo eso, porque sinceramente, créanme, la meteorología es para lo que yo nací. Y todos los que me dicen, mire, si hay una persona que he conocido que nació para hacer una actividad, es Abimael, porque desde niño así lo he hecho. Y me he preparado como no se imaginan. Sí, claro, eres un hombre preparadísimo para lo del pronóstico del tiempo. Te digo que nosotros lo hemos tomado como referente de desgracias en cuanto a inundaciones y a ciclones y demás. Yo te quiero preguntar, Abimael, ¿qué es lo que haces para vencer esos nervios que todavía te dan a salir a cuadro? Digo, tienes que tener, no sé, algún
algo que hagas antes de salir a cuadro? ¿Qué haces? ¿Cómo te preparas? Nunca. Mira, yo soy científico, ¿sí? Uno tiene que seguir una metodología científica para hacer un pronóstico. El pronóstico no es de sacar el dedo y ver. No. Sí, no. Todo lo que hacemos detrás de nosotros hay un sinnúmero de personas, no que están físicamente aquí en el canal, sino que trabajan a nivel mundial, desde el observador, desde el pronosticador, desde los ingenieros que trabajan en los modelos de predicción numérica, los diseñadores, los programadores. Es todo un trabajo donde intervienen millones de personas a nivel mundial, porque todo está relacionado en la atmósfera. Si algo sucede en Japón, termina a la larga influyendo en las condiciones en Estados Unidos o en México. Claro. Sí, entonces es todo un trabajo 100% científico, matemático al máximo, para poder expresar cada una de las leyes de la física que se aplican a la atmósfera. No hay nada de mágico en la atmósfera. Los pronósticos no son 100% acertados y no dejarían de serlo, porque la atmósfera es tan vasta y tan heterogénea que para el ser humano es muy difícil medir al 100%. Claro. Sí, entonces... Pero para salir de ese problema nunca apliqué ninguna metodología, simplemente era esa vergüenza de no permitir que por algún motivo algo que está en mi cerebro me venciera, y luché, aunque fue un camino largo, y terminamos en lo que estamos ahorita. Oye, Abimael, ¿te arrepientes de haber estudiado otra carrera y no ejercerla? Pues mira, la única en México, desafortunadamente, la carrera, sí, no está activa. La única parte es en la Universidad Veracruzana. Sí, en ese entonces no había manera. La otra es a través de la aviación, pero ahí vas obteniendo licencias poco a poco, no es formal. Si yo un momento dado platiqué con mi mamá y le dije que sabes que yo quiero estudiar meteorología. Sí, la única manera era a través de una beca del CONACYT. Comencé a hacer todos los trámites y todo eso, pero en aquel entonces no estaba ni Don Miguel, ni había. Entonces simplemente me decía mi mamá, no, te vas a morir de hambre en eso. Entonces no hubo posibilidad, y tuve que hacerlo de la manera más difícil, que es aprendiendo día con día, siempre con el apoyo de don Miguel Ángel, aprendiendo y estudiando por sí mismo, prueba y error. Lo bueno es que me tocó una época donde a través del internet tienes accesos a muchos lugares en universidades donde puedes ir estudiando y aprendiendo de meteorología, y eso me ayudó muchísimo, pero ese es el camino más largo. Claro. Al fin y al cabo dicen que, y aparte el talento que tiene uno para hacer eso. Sí, esa capacidad de... Sí, ya se en la nace iglesia con un le dicen talento. ese carisma, ¿sí? En el caso de la... Porque dicen, y cualquier meteorólogo te lo puede decir, meteorólogo sin intuición no es meteorólogo. Claro. Ante la imposibilidad de que el ser humano pueda medir al 100% la atmósfera y expresar al 100% cómo se va a comportar esta en el corto, mediano, largo plazo, a través de la física, las matemáticas y con la ayuda de los modelos de predicción numérica, que son grandes simuladores hechos por supercomputadoras, la intuición sigue jugando un rol importante, y por algún motivo está ahí, está en tu cerebro, ¿sí? ¿Cómo llegó esa intuición? No lo sé, pero yo percibo cuando va a llover. No hago mis pronósticos porque perciba que va a llover, pero me pone en alerta y volteo a ver a la ciencia. Y encuentro, de hecho, cuando la ciencia no coincide con ese presentimiento, me pongo de muy mal humor. De la nada. Es cierto. Así es, sí. Me pongo muy enojón y todo. Digo, ¿por qué? Entonces, al paso de las horas me doy cuenta de que los modelos están equivocados, y mi subconsciente me está diciendo, oye, te faltó checar esto, hubieras haber puesto atención en esto, y ve uno una nube que no debería estar en el lugar, y ahí está el problema. Así no es. te imagino enojado, porque siempre te he visto muy amable, muy sonriente. Sí soy enojón, no créanme, sí. Nunca te he visto enojado, entonces se me hace imposible
Así es. imaginarte enojado. Esa es una. Dos, ¿eres como los abuelitos que le duele una pierna porque va a cambiar el clima o no? No, fíjate que no tengo ese tipo de señales. Mi compañera Pamela Noguera sí lo tiene y ella me dice, oye, me están doliendo las rodillas. Y sí, fíjate, el día que le duelen a ella, termina con una tormenta eléctrica o algún chubasco. A veces puede ser en la ciudad o puede ser en zonas aledañas, pero sí funciona porque son pequeños cambios en la presión atmosférica, que interactúan con otras variables como la temperatura y la humedad, y por algún motivo el cuerpo tiene sensores que perciben ese posible cambio en las condiciones. Los animales lo tienen. Quizá nosotros, al tener esa capacidad de razonar y enfocarnos en otra área, hemos ido perdiendo esa... No le ponemos atención. O no le ponemos atención. Hay que trabajarlo. Para mí fue muy difícil en compaginar la ciencia con esa intuición que tengo por naturaleza en cuanto al pronóstico, y todavía a veces es complicado porque luchar o competir contra una supercomputadora es algo que no cualquier ser humano. Y siempre tengan presente, repito, lo comento, aprendemos de todo lo relacionado. Me dicen, no, es que opinan de hidrología, opinan de meteorología. Mira, cuando yo te doy una opinión de algo es porque horas atrás yo ya estudié del tema. Claro. Nunca voy a hablar, y del tema que a veces me llegan a preguntar y que no tengo ni idea, les digo, ¿sabes qué? Yo no sé de ese tema. Claro. Así de simple. Claro. Te vuelvo a preguntar. Sí. ¿Te arrepientes de haber guardado el licenciado en administración de empresas o no? No, simplemente no. Creo que hubiera sido lo ideal. Me arrepiento de no haber seguido con los trámites para haber estudiado formalmente en España la carrera de meteorología. De meteorología. Así es, sí. Oye, Abimael, es muy complicado a veces esto de la meteorología. Y vemos a cuadro a chicas muy atractivas, hombres casi no. Sí. ¿En qué momento el pronóstico del tiempo se hizo para que una chica atractiva, sensual, lo diera? Sí. ¿En qué momento fue eso? Mira, si hablamos vamos a hablar de la historia así de la presentación del pronóstico del tiempo, porque primero es muy importante destacar que lo que sucede en Monterrey es único en México. Ahora ya lo comenzamos a ver en otras partes del país, pero los pioneros en esas secciones de pronóstico del tiempo profesionales, que se asemejan más a las secciones de antaño de Estados Unidos, es aquí en Monterrey, y para ser concretos, el maestro Miguel Ángel Vidal. Sí. Desde el 91 hasta desde el 87 aproximadamente hasta 1994, todos eran presentadores. Sí, del pronóstico del tiempo. Pero eran por lo regular meteorólogos estudiados o dedicados a la aviación, con licencia de observador meteorológico, con licencia de auxiliar meteorólogo, pero eran prácticamente ligados todos a la aviación. Claro. ¿Sí? ¿Qué sucede por ahí del 90 más bien fue hasta el 97, para ser precisos, cuando aparecen las primeras chicas del pronóstico del tiempo? Ya tenía mucho tiempo apareciendo en Estados Unidos las chicas del pronóstico. También en muchos de los casos eran simplemente presentadoras, no eran meteorólogas. Estudiadas. Así es. Sí, porque, y ahorita adelante les digo por qué el motivo. Y en ese entonces, pues, TV Azteca y Multimedios casi a la par inician con dos chicas, Rosalinda Rodríguez en TV Azteca, y en Multimedios Alina Vargas. Alina Vargas, sí, que era conocidísima. Y también porque en Televisa también comenzó, más que ahorita no recuerdo el nombre, pero casi los tres al mismo tiempo iniciaron con las chicas del pronóstico. Yo no intervine en eso de que si visten con minifalda y esto, lo otro, no, nada, etcétera. Se fue dando. Así es, se fue dando, y yo siempre con nobleza, se los digo así, y humildad a cada una de mis compañeras, siempre las he visto a mi altura y las enseño dentro de lo que más se puede. Había mucha polémica de que por qué ellas no son meteorólogas. Primero, porque no hay ni meteorólogas ni meteorólogos. En Estados Unidos hay más de 50,000 titulados, y aquí en México no pasan de 100, nada más para que se den una idea. Pero además han venido a entrevistarnos de España, de Japón, que les sorprende el cómo se da el pronóstico del tiempo ya en América Latina, no nada más en México o incluso en Estados Unidos.
Y a ellos les sorprende mucho no el que una presentadora, una comunicadora esté dando el pronóstico, porque en el fondo yo les pregunté y ellos me dijeron, no, allá en España o en Japón o en muchas partes del mundo donde hemos estado sucede lo mismo. El meteorólogo es un científico y en muchos de los casos va a explicar de una manera científica y eso a veces es aburrido. Para el público, para claro. el público en general. A lo mejor para trabajar, para hacer alertamientos funciona, para protección civil, pero para el público en general lo que se busca es que sea una persona que además que conozca del tema, ¿sí? Y que tenga un soporte de un profesional, ¿sí? No de un profesionista, de un profesional. Eso me lo enseñó un maestro. Yo tengo varias carreras. No sean profesionistas, sean profesionales. Claro. Las cosas pueden salir muy bien. Ya el toque latino que tenemos, ya sea por feminismo o machismo, no lo sé, de que las mujeres pues salen más escotadas con minifalda, yo creo que es parte del toque latino, sinceramente. Claro. Sí, y se reconoce incluso hasta en Estados Unidos. La manera en que presenta una meteoróloga latina a una anglosajona va a ser diferente y la forma de vestir también va a ser diferente. Y también es parte de una escuela que sucedió en Estados Unidos, además de dar el pronóstico, con un gran soporte, repito, de científico, así es, de investigación y profesional, 100%, también buscar hacerlo muy, muy agradable, atractivo al público, sí es muy importante, y por eso fue dando lo de las chicas. Pero en el caso de multimedia siempre hemos cuidado no llegar a extremos. Ninguna de mis compañeras les van a andar enseñando las pompis, volteando para enseñar las pompis. Les decimos, si van a venir escotadas, tienen que venir con pantalón, o si van a tener una falda corta, pues no deben de venir escotadas. Tratamos de moderar mucho eso, así, en un equilibrio. Equilibradito sí, el asunto. Así es, sí, y ha funcionado muy bien. Además, en Estados Unidos, y se los digo por experiencias que me han comentado, las mujeres meteorólogas se llevan para televisión de calle a los hombres. ¿Sí? De hecho, muchos meteorólogos hombres terminan a veces sin trabajo cuando llega una mujer meteoróloga. La mujer tiene... Tú conoces muy bien. La mujer, mira, las mujees se pueden destrozar entre ellas mismas, pero al fin y al cabo, como quiera, se siguen viendo y es difícil para un hombre que salga dando el pronóstico, un tipo musculoso, dando el pronóstico, porque por cuestiones de idiosincrasia o machismo o percepciones que tienen, actitudes, decir, no, yo no quiero ver a ese hombre. En cambio, las mujeres sí se pueden ver, aunque estén criticándose, pero como quiera están viendo. Ay, sí, que dicen, ay, mira, se pintó el cabello. Sí, pero ahí está todos los días viéndola. En cambio, el hombre no, el hombre le cambia, ¿sí? Y yo creo que hay quien haya hecho el intento de sacar a presentadores así y es no ha lo funcionado. que te iba a decir. No, si hubo en su momento que empezaron a querer como meter el estereotipo de chavo guapo dando el pronóstico del tiempo, ¿verdad? Sí, no, entonces no funcionó. Mi caso, pues, es porque la gente me tiene mucha confianza y yo se los agradezco muchísimo, porque es el mejor pago que puedo yo recibir. Ha sido una carrera larga, muy larga, pesada, luchar contra la corriente. Tuvimos que darle Don Miguel primero, él sobre todo, que es el pionero, y luego un servidor y otros compañeros también, Mario Hernández, Don Álvaro Rodríguez, Mauro Morales, entre otros que han estado, en Armando Guerrero, por no olvidar a otros, que ha sido un trabajo de darle ese valor agregado a los noticieros de televisión y que la gente voltee a ver al pronóstico, y ha sido muy, muy, muy complicado. Claro, y aparte que son de los más atinados, o el más atinado, creo yo. Acertado. Así es. En dar el pronóstico del tiempo. Yo te voy a hacer una pregunta, Abimael. ¿Hasta qué edad o en qué momento dicen ya ella no es para el pronóstico del tiempo? Porque ha habido muchas que se nos han ido. Sí. Yo te lo pregunto a ti. Uh-huh. Se dice ahí que porque para dar el pronóstico del tiempo o para estar haciendo eso ya es grande de edad la chava. No necesariamente. ¿No? No, porque por ejemplo Arlette,
pues llegó prácticamente a tener 38, 39 años dando el pronóstico. Llega un momento en que se busca un cambio, más que generacional, un cambio en el área de noticias, y pues no puedes estar toda la vida dedicándote a algo en particular, y pues si ya nos dan instrucciones de que sabes que hay que dar un cambio, pues sucede un refresh. Un refresh, así es, pero cada una de ellas sigue trabajando en otras áreas. Muchas de mis compañeras ahorita son noticieristas también, las ven en el pronóstico y en otras áreas están noticieristas. Lo que buscamos simplemente es estar turnando, mover las fichas. Mover las fichas, efectivamente, y darle, si algo se caracteriza multimedios, en el caso de nosotros, es estar buscando, estar actualizándonos y renovándonos. No es tanto, influye un poco, yo no voy a decir que no, pero no es una condición determinante. Influye la edad, pero no es determinante. No es determinante, no. Y menos en la situación actual que estamos experimentando a nivel mundial, donde ese tipo de reglas pues ya no aplican, ¿no? Sí, ¿verdad? Así porque es. Antes sí se pensaba eso. Yo Sí, te lo sí. pregunto, de que, es que ya la quitaron porque con mis compañeras tienen desde muy jovencitas hasta las que tienen 34, 35 años. Es difícil manejar un equipo de mujeres, Abimael, digo, porque, híjole, trabajar con mujeres es complicado. Fíjate que sí, en mi caso no tanto. Mira, yo las respeto muchísimo, las veo como mis compañeras, a todas las apoyo por igual, ¿sí? Y ¿cómo logré eso? Pero hay mucha armonía en el caso de nosotros. Sí es a veces complicado en el aspecto de que pues la mujer es más a veces que te contesta o algo. Sí, respondonas. Sí, las respondonas y todo eso, pero yo ya estoy acostumbrado a eso, entonces para mí no es tan complicado. Sí hay celos entre ellas, pero es algo, celos profesionales, pero son normales, bien llevaderos. Muchas de ellas se juntan, hacen sus reuniones. De repente hay alguna que no es tan afecta a esto, lo otro, pero de ahí fuera es muy, muy armonioso mi equipo. Claro, así pero es. En los momentos en el que no hay tanta armonía o que si hay una discusión o algo, tú llegas y dices, a ver, muchachos. No, sí, y se arman los broncones. ¿Sí? Así es, sí. Porque sí, luego yo me entero de cada cosa, de que aquella no se puede ver con aquella y luego se pelearon y luego se contentaron y luego no sé qué. Así es, sí pasa, pero yo creo que todo sucede en muchos trabajos, pero aún así es todo llevadero. Nunca hemos tenido un problema de que alguien en particular tenga que salir simplemente por esa situación, no. Y como yo siempre estoy al pendiente de ellas y durante todo el año, lo que necesiten y apoyarlas, pues también ellas, la manera de retribuir eso es a través de un trabajo más armonioso. Claro. Es que hacemos, ustedes no se dan cuenta, pero en lo que ven en pantalla aquí en Monterrey o en Milenio es simplemente la punta del iceberg. Claro. Hacemos los pronósticos para todos los canales de multimedios, ya sea en México o en Estados Unidos y en Costa Rica, y en total hacemos 150 secciones diarias, 4 horas diarias de pronósticos del tiempo. Así es. Y aparte nada más son ustedes 2 hombres, no nada más en el departamento, Sí, todos los demás son chicas. Contrario a lo que muchos piensan, y eso a veces me molesta muchísimo, de que vean así a mis compañeras como la chica modelito que no sabe hacer nada. Están completamente saben lo que hablan. Saben de lo que hablan muy bien, y aparte muchas de ellas tienen licenciaturas, ingenierías, tienen sus propias empresas, ¿sí? Ya sea tiendas, desde muy jovencitas o no tan jovencitas, y se dedican a muchas cosas. Algunas son madres que ya se han divorciado y están manteniendo una familia a pesar de la carga de trabajo que implica trabajar en la televisión, ¿sí? Entonces, para mí son mujeres alfa, sí, al 100%, claro. Todas muy inteligentes y muy capaces. Si no es porque esté aquí frente a la cámara para quedar bien con ellas o con el público, no. Siempre lo sostengo hasta que cuando las personas no sirven para eso, pues tan agradecido de que gracias por participar. Sí, y creen que esto es de algo simple. No, si no están bien equivocados. Muchos tienen sus propios negocios, tienen sus carreras, sea en el área que trabajemos. No cualquier persona entra a la televisión o a la radio. Y menos a dar un pronóstico del tiempo, que es mucha investigación. En el caso de nosotros, donde yo soy, eso sí, son muy exigente con ellas, así es. Son muy exigentes. Yo siempre les he dicho
Aquí lo que vienen es a trabajar y hacer lo mejor posible su trabajo. Gracias a eso, Miguel, perdón que te interrumpa, hemos podido hacer con tan poquito personal, porque somos 10, 12 o 13 personas en el departamento, toda esa carga de trabajo, porque ellas mismas son operadoras y son productoras. De su segmento. De su segmento, así es. Ellas deciden qué poner, qué no poner. Yo nomás les doy un panorama general. Están ya han avanzado tanto y llevan tanta capacitación y sobre todo experiencia, que simplemente por el hecho de verme a mí temprano, ellas ya saben lo que tienen que decir y cómo decirlo. Entonces son muy... Y sorprenden. Hasta en Estados Unidos cualquiera de ellas compite fácilmente con una meteoróloga de Estados Unidos, y lo estamos haciendo. Eso sin dudarlo, porque en el extranjero a las chicas del pronóstico del tiempo de aquí de Multimedios las han catalogado como diosas del pronóstico del tiempo y demás. Han sido de portadas de revistas y de periódicos. Así es, y no solamente por lo estéticas, por lo bonitos que se vean, o cómo visten, sino por el hecho de la inteligencia y la manera. Mira, por ejemplo, me tocó una vez, no voy a decir nombres ni nada, pero un militar que llegó a conocer a Lina. Pensaban que era meteoróloga y se sorprendieron cuando era simplemente una licenciada en ciencias de la comunicación. En comunicación, no simplemente, pero es un trabajo, pero que lo lleves a confundir a alguien con esa responsabilidad, una responsabilidad enorme, ¿sí? Y decía, no puede ser. Y ahí ya hicimos amistad y todo, pues se dieron cuenta que ella era muy profesional y yo estaba siempre capacitándola, entrenándola, al pendiente de ella y sobre todo muy exigente para que ellas están entrenadas. Por ejemplo, si a mí me llego a enfermar, Nelson también, por algún motivo, ¿sí? Y no podemos salir al aire, viene un huracán, ellas tienen la capacidad para hacer el trabajo de la misma manera. Quizá no tengan la capacidad para hacer el pronóstico con el detalle que tenemos nosotros, ahí sí necesitan nuestro apoyo, pero para presentarlo, que esa es la función más importante, lo pueden hacer con toda libertad. Como en todos lugares, siempre hay alguien que a veces es un poquito más cabezón y nos cuesta un poquito más de trabajo entender algunas cuestiones. De tu equipo, ¿quién ha sido la que le ha costado un poquito más de trabajo aprender de ti? Yo creo que, mira, fueron las primeras, sin lugar a dudas. Primero Alina, sí, después Seleni, Arlet, ellas tres en particular fueron, pero yo creo que no es tanto por la capacidad de ellas. Para mí también era algo nuevo, el preparar a una chica para el pronóstico. Con el tiempo fui aprendiendo cómo capacitarlas y entrenarlas. Descubrimos, por ejemplo, que lo que primero que tiene que perderle al miedo es al croma. No a los términos meteorológicos, sino al croma, ni siquiera a la cámara, porque muchas de ellas ya tenían experiencia en televisión y como quieran el pronóstico se ponían muy nerviosas, y entonces en base a eso pues fueron mejorando. En Angie González, ella llegó con otra actitud, ella la admiro mucho porque ella me decía, mira, yo no voy a meterme en camisas de 11 varas, no voy a tratar de hacer el pronóstico como lo haces tú, porque no tengo la experiencia ni los conocimientos por el momento para eso. Yo voy a empezar a hacer de una manera sencilla y ahí voy a ir avanzando hasta en lo que se convirtió, porque ella a veces cuando Alex, yo no salí en Milenio por cuestión de estar en multimedios, enfocado a multimedios. Ella tuvo que hacer Milenio Televisión como la presentadora principal y lo hizo muy bien, con la misma manera en que lo hice yo, o mejor incluso, y fue en base. Entonces, en base a eso yo fui aprendiendo y cada una de las chicas fue mejorando. Jessica de Luna también batalló muchísimo. Sí. Pero mira, ahora le das un 10 así. Efectivamente, todas a la larga van, como todas las cosas, van aprendiendo. Y créanme, me siento muy orgulloso porque nosotros no solamente competimos ahora con presentadoras o meteorólogos aquí en México, sino que ya lo hacemos en Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos
sorprendidos, o no más que sorprendidos, muy contentos con el trabajo que se hace. ¿Nunca te ha pasado? No se imaginaba tenerlo a la altura de lo que ellos hacen. De lo que hacen en Estados Unidos, sobre todo. ¿No te ha pasado por la mente de que tu departamento fuera también dando otro giro y que empezaras a meter caballeros? Pues está el caso de Nelson. De Nelson, así sí, es. pero el típico modelito que habíamos platicado de que dijeras, pues vamos a tratar de que hemos la gente hecho el intento, informe, pero hasta ahorita no ha funcionado. Yo estoy abierto, mira, yo repito, a veces me dicen, no, es que dime, tú como que no quieres salir tanto al aire. Siempre está ese, es que o me dedico a administrar todo esto, ¿sí? A dirigir y controlar todo esto, o me dedico a salir al aire, pues es que o cargo la Virgen o trueno los cohetes. Efectivamente, esa es la frase ideal, y yo estoy abierto a eso, y créeme que aunque sea un hombre así músculo, yo lo voy a preparar como si fuera uno de mis compañeros, claro, y voy a exigirle lo mismo. ¿Sabes qué? Aquí no te vas a plantar nada más porque eres el guapo y el tipo y el musculoso y esto, el otro, no, te vas a ganar el puesto, sí, y vas a presentar el pronóstico como si fuera realmente un meteorólogo. Claro. Oye, Abimael, ¿en qué momento se llega a convertir Abimael en el referente de desgracias en el pronóstico del tiempo, por así decirlo? Sí. De huracanes, de inundaciones o de un mal tiempo. ¿En qué momento? No lo sé, fíjate, pero mira, pues yo antes, por ejemplo, en el año 2004, 2003, 2004, pues yo prácticamente salía en todos los noticieros, en el telediario matutino, en vespertino, en el nocturno, en Milenio también, en radio, en Cablevisión también, ahí en un canal. Sí. Prácticamente yo hacía, y las que tenían menos trabajo eran en ese entonces Selene y Arlet, ¿sí? Y Alejandra Arredondo, eran las tres que estaban, y eran contaditos los noticieros, y en su tiempo pues yo sé que predominaba, pero a medida que fuimos implementando pronósticos para las estaciones regionales de multimedios, primero con Tamaulipas, pues yo comencé a adquirir más trabajo en cuanto al pronóstico, porque todos nuestros pronósticos son 100% hechos por nosotros, no usamos ninguna app. Le digo, siempre se lo voy a decir, las apps a mí en lo personal me estorban. Si estuvieran en mi mano me las quitaría, y no porque me quiten trabajo, sino que simplemente son cosas que están automatizadas, claro, y no es la manera de hacer un pronóstico. Entonces, a raíz de eso, viene después Milenio Televisión, y la carga de trabajo se vuelve más significativa, y yo comienzo a delegar noticieros, a entregar noticieros a cada una de ellas. Con Milenio Televisión había mucha polémica de que si ellas iban a poder, con una sección de 4 o 5 minutos, que era demasiado, que no sé qué. No, hombre, las hacían de 6 o 7 minutos, 8 minutos fácilmente. Entonces fui cediéndoles, dándoles oportunidad a cada una de ellas, y ya se fueron separando cada una de las secciones, y fueron integrándose más chicas, y ya cuando me di cuenta, pues simplemente yo me quedé con el telediario de la mañana, muy temprano, y con una parte de Milenio Televisión. En Milenio llegaba a tener hasta 8 o 10 secciones, ahora nada más tengo 2 secciones. Y en ese entonces yo me di cuenta que simplemente tenía que dedicarme a hacer a dirigir, a controlar, a administrar todo eso, y tampoco perder obviamente el contacto con las personas. Claro. Salía con el arquitecto también. Me casé, y ya cuando le dediqué más tiempo a mi familia, pues sabes que dije, están mis hijos muy pequeños, yo me levanto a las 5 de la mañana y luego a las 2, y luego regresa de 6 o de 7 de 6 a las 9 de la noche, prácticamente todo el día, y luego el pendiente sábado y domingo, que fui delegando todas esas acciones, y luego, pero dije, bueno, cuando hay un evento en particular, pues yo aparezco para apoyar y más de esa manera, y así se dio. Y luego pero en el fondo fue para alguien que inventó un meme. Sí, porque fuiste. Sí. Siempre que va a haber huracanes, así es, ponen tu meme. Sí. Y yo nunca me imaginé ni buscábamos eso, sinceramente. Y primero me sorprendía, dije, bueno, porque yo siempre les contestaba, le digo, pero si yo salgo todos los días, estoy de lunes a viernes, saliendo a las 5 de la mañana, 5:30, a las 6 y media, 7 y media, aparte salgo en Milenio, y tengo la W, ahora Telediario Radio, y sigo saliendo, sigo vigente, esté soleado o no, lloviendo, pero se dio por ahí un meme, de ahí se agarraron, y ¿qué pensaste ahora en ese momento?
Para mí fue mayor mi responsabilidad, ¿eh? Más. ¿Sí? Sí, claro. Porque yo sé muy bien que esto es un pronóstico. Sé las limitantes que tiene la ciencia, la tecnología y el intelecto del ser humano. Pero también a la vez sé que es muy importante para las personas, que el trabajo, si lo hago bien o no, depende mucho a veces de que un evento al aire libre salga bien o no, una boda, desde una simple carne asada, una piñata, un mundo de cosas. Entonces yo me lo tomo muy a pecho. Con responsabilidad. Así es. Y soy muy cuidadoso siempre en los pasos que doy. Cuando yo me atrevo a decir viene un huracán, es porque tengo ya un nivel de certeza que es muy probable que el fenómeno suceda. Entonces cuando llega eso, pues se vuelve todavía la carga más pesada, ¿sí? Para mí, porque digo, ahora cuando lo tengo que hacer, tengo que tener mucha seguridad en que va a suceder así para no fallar. Yo veo todos esos eventos grandes como grandes finales. Y ahí es donde en el fútbol, o sea, no puedes, no hay lugar, no hay espacio a los errores, y es cuando me esfuerzo más, pero a la vez se vuelve muy tensionante. A mí eso sucedió con Alex, pero también se fue dando, porque por ejemplo, Alex yo salía en muchas secciones, ¿sí? Entonces la gente lo pronosticamos desde muchos días antes, les advertimos de lo que iba a suceder, con lujo de detalles, la gente se preparó, había sucedido antes con Emily, el huracán. Y luego, pues me dejan de ver y luego ya me ven cuando aparecen los eventos. Entonces ese meme, pues de ahí se aplicó y ya apareció Abimael en un noticiero que no debe de ser. Algo va a suceder. ¿Haces caso a los mensajes de hate, Abimael, que llegan a surgir de repente? Todo el mundo opina de lo que quiere y todo en redes sociales. Yo soy muy agradecido por todos los que confían en mí y me siguen, ya sea para buenos o malos comentarios. Sí he notado a veces, y me molesta, porque quien me conoce sabe que no soy una persona, no soy ese jefe mal hablado, que maltrata a las personas y que dice yo soy el jefe. No, yo me pongo a la altura con ellos, claramente, haciendo valer mi autoridad. Así es mi forma. Y a través de las redes sociales también apliqué eso. O sea, mi función, como siempre les he dicho, es simplemente alertarles, avisarles. Y sí me empezó a comenzar a sorprender que hubiera gente que estuviera constantemente atacándome, criticándome, insultándome, cuando decía, oye, pues yo nunca los he insultado, me preguntan, a todos les contesto, aunque a veces me recomiendan que no les conteste, sean preguntas normales de que si va a llover o no, tienen una duda, o sean en insultos y todo, o cualquier otra cosa. Yo simplemente... No haces caso. No hago caso, sí, en algún momento dado sí dije, tengo que ponerle un alto a quienes están haciendo esta campañita en contra mía, porque no puede ser que yo esté viendo en un evento extremo, contestando y luego de repente aparecen insultos y esto, lo otro, hasta que una vez le dije a uno de ellos, no recuerdo ahorita ni su nombre, me dijeron, pronosticada la lluvia estaba, si el partido se suspendió no es mi problema. Era por un partido que habían suspendido. Por un partido de fútbol, y decía, no, es que iba a llover, dijiste que iba a llover tranqui, jamás dijimos que iba a llover tranqui, al contrario, dijimos que iba a llover muy fuerte, sabíamos detrás de cámara que existía la posibilidad de que eso sucediera en el estadio, que se suspendiera el partido, pero no íbamos a dar esa información, porque no, entre más les des, más exigentes se vuelven, y ya era un pronóstico tan detallado. Entonces sí me dije, me gustaría, porque ni siquiera ponen a veces sus nombres, porque vengan a decírmelo en la cara, no con el afán de pelear y todo eso, porque luego en la calle nadie te dice nada. No. Sí, eso es lo que he notado. Entonces últimamente, pues depende del humor en que ando. A veces sí me enciendo, a veces no, a veces los ignoro. Ahora les contesto ahora diplomáticamente. Estás igual que si yo. Me avientan la madre, les bendigo la madre de ellos y les digo, me la saludan muy bien, en buen plan, etcétera. Así es. Estás igual que yo nunca contesto, y cuando llego a contestar es porque no tengo nada que hacer y es por deporte. Así es, porque, efectivamente. Sí, es lo que quieren. Y muchos me preguntan por ejemplo, el problema del agua. Yo a mí nada me gustaría tomar un bando o hacerme un lado, y yo trato de hacerle ver a la gente
cuál es la realidad del problema, cuál es su origen, y dejar a un lado teorías de conspiración y sin meterme en política, que odio meterme en cosas de política y todo eso. Qué bueno que ahorita tú tomas este tema de lo de la sequía. Así es. ¿Qué sucede con lo de la sequía? Miren, primero es un fenómeno recurrente. Esta ciudad... y debemos sentirnos muy orgullosos de haber nacido en esta ciudad, sobre todo por millones de personas antes de nosotros que han trabajado para hacer de esta ciudad una excepción. Así es algo maravilloso nuestra ciudad, con todas sus virtudes y con todos sus defectos. Está ubicada en una zona muy, muy complicada desde el punto de vista climático, ¿sí? Desde el punto de vista del tiempo atmosférico, porque es una zona árida, ¿sí? Muy extremosa, muy variable en cuanto a condiciones de lluvia. En un año puede llover muchísimo, bueno, llueve en unos días muchísimo del año y en otros es sequía, el frío en invierno, el calor en el verano, el estar lejos del mar también influye, y la ciudad ha crecido muchísimo, y eso se debe al esfuerzo, el intelecto, la capacidad de muchas personas, desde empresarios, políticos y el público en general, la población en general, que se han esforzado durante siglos para convertir a esta ciudad en algo excepcional por la latitud en que se encuentra. Claro. No es la primera vez que tenemos una sequía. De hecho, si hablamos de sequías, el noreste de México, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas son los que tienen mayor frecuencia de sequías a nivel nacional, junto con otros estados del norte del país. Pero, por ejemplo, si nos vamos hacia Sonora o Chihuahua, pues ahí es más árido todavía. Entonces, allá siempre están en sequía. Sí, allá lo bueno es pronosticar cuando no están en sequía. Y nosotros, en cambio, sí somos más propensos a esas condiciones de variabilidad, igual que en parte de Texas. Ya sucedió, me comentabas detrás de cámaras, de los 50, cómo se distribuían esos panfletos, o en los periódicos se publicaba todos los lineamientos para lo que no se tenía que hacer para ahorrar el agua. Es que le comentaba a Abimael que antes de que viniera él, pues obviamente uno tiene que empaparse de la personalidad con la que está platicando, y leí un artículo muy interesante en el que dice que en los 50, en la década de los 50, hubo una sequía también demasiado fuerte, peor que ahora. Nada más a esta, nada más que ahora se hace muy extremo todo por redes sociales, porque hay muchas notas falsas. Entonces, mucha gente se siente como con la capacidad de opinar sobre algo que ni conocen. Ni conocen, así es. Sí, y sí es sorprendente. Por ahí ayer escuchaba una nota de Billy Gates en donde hablaba de que era ya necesario controlar las redes sociales porque estaban generando ya división. Yo no sé si es de manera espontánea o de manera intencional, pero las usan para desvirtuar un problema, y en este caso lo que sucede en Monterrey, primero, independientemente, vamos a dejar a un lado la ideología. Yo ni voy ni para la derecha ni para la izquierda, ¿sí? Yo siempre me voy a enfocar desde el punto de vista estadístico de la ciencia, ¿sí? En el caso particular, simplemente el primer culpable de todo esto, la primer culpable es la atmósfera. Así de simple. Aunque algunos piensen que ha llovido mucho en los años anteriores, sí, efectivamente, pero aguas. El agua proviene de diferentes fuentes y cada de esas fuentes tiene ríos diferentes. Y en el caso particular de Linares, ha habido una sequía que se ha estado acentuando año con año, un déficit de lluvia cada año, independientemente de Hanna y Fernán, que no afectó directamente a esas zonas con lluvias torrenciales, fue más bien hacia el norte. Hanna casi no subió la presa Cerro Prieto, y no es porque se llevaron el agua a ninguna otra parte, simplemente llovió de Montemorelos para el norte. Y eso es la presa del Cuchillo, la presa de la Boca, la Marte Regómez. Río Pesquería, es otro río el de la Cerro Prieto. Así es de contrastante la atmósfera, y uno empieza a escuchar, no, que si las empresas consumen mucha agua, y luego empiezan a publicar ahí unos datos de que según las empresas consumen 44 mil millones de metros cúbicos, de millones de litros al año, o 44 millones de litros al año, y que el público en general nada más 1,000 millones de litros o 1 millón de metros cúbicos. Dices tú, 1 millón de metros cúbicos. Si la presa de la Boca tiene capacidad de 32 millones de metros cúbicos, imagínate que fuera 1 millón.
pues tendríamos con la pura presa de la Boca para sobrevivir en los próximos 32 años. No. Comparten esas cosas y la población, para uso general, público, ¿sí? Se consumen 550,000 millones de litros de agua o 550 millones de metros cúbicos al año. Mucho más que la industria. La industria tiene, sí, ellos necesitan del agua del subsuelo, y tiene una parte, pero aún así por mucho, el uso urbano, público, es el que supera, claro, no a todos, porque falta la agricultura. La agricultura, del total, más del 60% lo consume la agricultura, un 25% el público urbano y la industria un 5, 6, 7%. Entonces se va hablando de una serie y desgraciadamente esas notas a través de las redes sociales se hacen virales. Sí. Y luego me empiezan a preguntar, no, es que son las empresas las que se están robando el agua. Yo no voy a ahorrar agua. No, cuando lo que necesitamos hacer ahorita es conciencia en todos, ¿sí? De ahorrar y compartir el agua. Porque la situación que estamos viviendo aún no es tan crítica, pero hay que cuidar lo que tenemos en este momento, porque desde el punto de vista científico, yo les puedo pronosticar muy bien a un día, 2, 3, 4, 5 días, basado en esos modelos de predicción numérica, basado en todos mis conocimientos de meteorología, basado en toda la experiencia que tengo. Ya he vivido prácticamente y me ha tocado pronosticar de todo, desde sequías, incendios, huracanes, grandes heladas. Lo único que me ha faltado pronosticar es o tener un evento de algún tornado, así, nada más, pero ahí fuera, de todo. Entonces tengo experiencia en todo y aún así, a pesar de todo eso y los avances de la tecnología y de la ciencia, los modelos de predicción numérica no son confiables, claro, a más de 10 días. Entonces, en una corrida te ponen que va a llover mucho dentro de 40 días y luego en la siguiente te ponen todo lo contrario. Entonces no tenemos a ciencia cierta un panorama claro, y más en una región. Si estuviéramos en la Ciudad de México, o en Veracruz, o más al norte en San Antonio, Houston, Dallas, o más al norte, ahí la atmósfera todavía es más predecible a mediano y largo plazo, pero donde estamos nosotros es de alta variabilidad. Entonces es muy difícil decirles, saben que este año va a ser extraordinario en cuanto a lluvias. Entonces, no, hay que cuidar lo que tenemos. Entonces, sí, ahorita, por lo pronto, no se vislumbra el fin de la sequía. No, en el futuro cercano no. Lo único que puede romper de tajo con esta situación es un ciclón tropical, que llegara a la región de gran tamaño, bien formado, que cruzara por el lugar adecuado, y eso traería consigo que las presas puedan recuperarse de manera significativa. Hay eventos extraordinarios de lluvia donde estén ligados los ciclones tropicales, sí, pero esos generalmente son a finales de agosto hasta septiembre, octubre, donde interactúa una perturbación tropical con un frente frío, o una depresión con un frente frío, o una vaguada en la altura, y que puede generar eventos muy importantes de lluvia. Pero en los meses de junio, julio y agosto generalmente son los ciclones los que rompen ese ciclo, y de momento no se observa nada especial dentro de los próximos 10 días, aclarando que después de eso, o antes, incluso 5 días, la incógnita siempre es la misma. Los huracanes normalmente no llegan al noreste de México. Claro. A pesar de que los tenemos de frente muchas veces, pasan así frente a nosotros y dices tú, ven para acá, y se va para el otro. Le perdió la colita. Así es, o se va para el sur. Es normal, es parte del patrón atmosférico. Últimamente, pues muchos tienen acceso a los modelos de predicción numérica, a todos esos sitios que se dedican a la meteorología y despliegan datos, y dicen, no, es que se desvió, estamos alados. Le digo, no, si fuimos bien afortunados, nos sacamos la lotería varias veces en estas últimas 2 décadas, porque llegó una gran cantidad de ciclones tropicales, como pocas veces, claro, y grandes. Alex, sí, uno de esos. Emily, Alex, el caso de Ingrid, y luego sucedió Fernán, y luego Hanna, y entre esos hubo otros pequeñitos depresiones o pequeñas tormentas tropical. En un periodo de 20 años, hablar de menos de 20 años, de aproximadamente 17 años, hablar de 5 grandes ciclones tropicales como esos en Emily, en Alex, Ingrid, en Fernán y Hanna, es algo inaudito para la región, así se los digo.
Entonces, todo ya teníamos la ilusión de que iba a seguir lloviendo a cántaros, que cada 2, 3, 4 años nos iba a llegar un huracán y nos iba a sacar del problema, como sucedió, y luego llega la triste realidad de que, por ejemplo, muchos de los que usan redes sociales ahorita pues tienen 18 años, 20 años, más 30 años. No se acuerdan cuando tenían 10 años de las sequías en los 90s o en los 80s, donde pasaban años, donde el agua se cortaba de tal hora a tal hora y así, y era algo ya normal. Sí. Era darte una ducha era aún en invierno. Cierra, te mojas, te enjabonas y terminas y listo. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Cargar tinas para llevarlas al sanitario, lavar los trastes con tina, tomar agua de hervirla. Ahora, a comparación de los 80s y los 90s, no teníamos esa comodidad del agua purificada en aquel entonces, pero antes había que hervir el agua, ¿sí? Claro. Y tenerla ahí y mantenerla bien cerrada, y era todo una metodología, una serie yo vivía, por ejemplo, en casa de mi abuelita. Ella arriba tenía asistencia y abajo vivíamos nosotros, esas casas grandes del centro, y era de comunicación: me voy a bañar y yo me voy a bañar, porque había nada más un tambo y era entre tal hora y tal hora. Después ya no había oportunidad de hacerlo, y así durante muchos años, igual en la escuela, y aprendimos a convivir de esa manera. Después ya se hicieron muchas presas, se expandió la red pública. Sinceramente, para donde estamos ubicados, tenemos una de las mejores redes públicas de agua y de drenaje, sobre todo de agua potable, sin lugar a dudas. O sea, agua y drenaje es catalogada como una de las mejores empresas, o la mejor dedicada al agua y drenaje en toda América Latina, y viviendo una zona semidesértica. Sí. Se ha hecho mucho, pero tarde o temprano nos iba a tocar una situación así, complicada, muy especial. Yo se los advertí desde 2021 que si no llegaba a un evento extraordinario de lluvia, que lo tuvimos en la región, pero no se manifestó en Nuevo León. Increíble cómo se van dando las cosas, porque si hubiera sucedido eso, que se estimaba no solamente para Tamaulipas, el sur de Texas y Coahuila, sino también en Nuevo León, no estaremos metidos en esta situación. Hubiera llovido en el 2021 de manera muy significativa y extraordinaria, y las presas hubieran aumentado considerablemente, pero no fue así, por azares del destino, como si fuera llevarnos a una situación como esta. En Nuevo León en particular sucedió eso, y sobre todo en la región citrícola, claro, y en el occidente de Tamaulipas, allá donde está la presa Vicente Guerrero. Y eso fue llevando a esta situación en la que estamos experimentando, y que tarde o temprano vamos a salir adelante. Pero sí es importante aclararles que la situación todavía no termina. Ojalá que el mes de agosto, el mes de septiembre y octubre sean muy bondadosos, porque nunca la presa Cerro Prieto y La Boca habían estado en ese nivel. Mira, La Boca se vació porque se usó el agua para la ciudad. Nadie se la llevó a otra parte, ni hubo saqueo, ni nada. La presa de La Boca es un charquito para Monterrey, ¿sí? Si consumimos 550 millones de metros cúbicos al año, divídalo entre 12 meses, estamos hablando que son, así a cálculo, de 40 millones de metros cúbicos por mes, lo que se consume, y la presa de La Boca lo máximo que tiene ordinario es 39. Entonces, si fuera la única fuente de abastecimiento, en un mes nos duraría. No se vació en un mes. Comenzó a bajar en octubre, y luego en noviembre, en diciembre, en enero, febrero. Fueron 5 meses en que se estuvo consumiendo, sobreexplotando la presa para cubrir la falta de agua de la Cerro Prieto, que es 10 veces más grande que la presa, claro, de La Boca, y que tiene una capacidad mucho mayor para aportar agua a la ciudad. Aparte, los ríos, la cuenca de esa presa es mayor, aunque no se va a comparar la del San Juan, pero era la presa de La Boca, en el fondo, y la gente ni se da cuenta que era un nivel artificial de La Boca. Pasaban agua de Cerro Prieto a La Boca y la mantenían en un nivel artificial para poderla usar como un aspecto ya más de turismo, así es, de esparcimiento, más que una fuente de agua potable, que sí la es para Santiago y el sur de Monterrey. Si no hay otra fuente, además de los pozos y las galerías.
Pero por algún tiempo se vieron la necesidad de hacer eso y dar a otras partes de la ciudad, y las presas se terminó sobreexplotándose y bajó considerablemente. Claro, pues bueno, esperemos que llueva para que se llenen las presas, porque sí nos está haciendo mucha falta. Otra pregunta que yo te quería hacer, Abimael. ¿Qué sabes tú de esto que se ha venido manejando, que leí ya varios artículos, que hay la probabilidad de que haya una miniera de hielo, como lo hubo en el que fue siglo XVIII, XIX? Sí, efectivamente. Mira, hay muchas teorías, sinceramente. Hasta el cambio, el calentamiento global no deja de ser una teoría. ¿Sí? La atmósfera siempre está en constante cambio. Nosotros no nos damos cuenta porque nuestro periodo de vida, pues en promedio es de unos 70, 80 años. Claro. Generalmente esos cambios en el clima, ahora sí vamos a hablar de palabra clima, no del tiempo, pues tardan más en manifestarse, a veces en siglos o en miles de años. Por ejemplo, hace 12,000 años estábamos terminando una era glaciar. Los casquetes polares, el hielo llegaba hasta la parte sur de Canadá, o incluso en la región de los Grandes Lagos. La ciudad de Nueva York no existiría por los glaciares que estaban presentes en ese entonces. Estarían esos edificios debajo de glaciares de cientos o miles de metros. Cambió el clima, para bien o para mal, se fue calentando. Y hemos experimentado desde ese entonces una constante subida en las temperaturas. Por ahí del siglo XIV, XV, XVI, XVII, se registró un periodo más frío de lo habitual, donde la temperatura bajó varios grados a nivel mundial, pero sobre todo en el hemisferio norte. Claro. Y se le conoce como la pequeña era de hielo. De hielo. Así es. Uh-huh. Fue muy complicado para el ser humano en Europa y en Norteamérica sobrevivir. Murieron millones de personas de hambruna debido a que hubo veranos en que no había veranos. Sí. Hay años que no tenían verano, así. Y, por ejemplo, cuando los españoles llegaron, el río Bravo todos los inviernos se congelaba. El río Bravo. Claro. Sí, era habitual experimentar temperaturas muy por debajo de los 10 grados bajo cero aquí en Monterrey. Ya ni les digo en la era glaciar, era muy diferente. Era una zona muy húmeda, muy lluviosa, nevaba, había grandes desiertos en Estados Unidos. Entonces, ocasionalmente se dan esos periodos de varios siglos dentro de este periodo interglaciar. Los periodos interglaciares duran miles de años, 12,000 o hasta 15,000 o 16,000 años. Estamos por terminarlo, por cierto. Y los periodos glaciares duran a veces cientos de miles de años. Es lo que predomina en el planeta Tierra, el clima glaciar, no el clima cálido, interglaciar cálido, uh-huh, que estamos viviendo actualmente. Se cree que esa pequeña era glaciar se dio por una reducción en la actividad del sol. Se redujo la radiación solar un poco, o de alguna manera intervienen otras variables. Por ejemplo, en cómo hay otras de las teorías que indica que los rayos cósmicos, ¿sí?, que generan todas las estrellas, todos los planetas, pulsares, cuasares, en estrellas de neutrones que van recorriendo el universo y la galaxia, ayudan o no a darle cierta carga negativa a los núcleos de condensación en la Tierra. Ionizar es el término correcto, y eso a veces favorece o no la formación de nubes bajas. Ajá. Entre más nubes bajas tengas, la temperatura del planeta comienza a bajar. Son menos, aumenta porque también las nubes altas aumentan. Entonces son una serie de teorías las que están vigentes, pero ahí hay una relación entre la pequeña era de hielo con la reducción considerable en las manchas solares. Exacto. ¿Sí? Y eso es lo que está sucediendo actualmente en el Sol, que cada uno de los ciclos ha sido de menor intensidad. Y se presume que esa puede ser una causa de que el planeta se enfríe, pero eso se contrapone al aumento en los gases invernadero. Culpa o no del ser humano,
¿sí? ¿Qué tanto puede influir el dióxido, monóxido de carbono, el metano, que está ligado al ser humano, como gases de invernadero, entre otros, para incrementar o no la temperatura, o es parte de un proceso natural de la Tierra? Yo no me voy ni por un lado ni por el otro. Soy de acuerdo en que debemos de evitar la contaminación, que debemos de esforzarnos por cambiar nuestros hábitos y nuestras fuentes de fósiles por otro tipo de energías. Sin lugar a dudas, no, créeme que soy de los primeros en que está a favor de eso, pero no deja de ser una teoría, claro. Entonces es una teoría, porque dicen que era aproximadamente para el 2030, 32. Sí, tentativamente, así es. Donde vendría esta era de hielo. No es tan fácil, porque mira, el océano es el regulador, en el fondo del clima en la Tierra. No es la atmósfera, es el océano. El océano, por sus características, el agua no es un buen conductor de la temperatura. No se calienta con facilidad y no se enfría con facilidad, y funciona como una gran reserva de calor, ¿sí? La parte cálida del océano es simplemente la parte superficial, unos 200 metros, y de esos 200, los primeros 30 metros. Abajo, el agua es helada. Claro. En el fondo del mar, la temperatura está en 0 grados. No se congela por las presiones, por la enorme presión. Entonces, el océano juega un rol muy importante y tarda en reaccionar a cambios en la radiación solar, a incrementos en la nubosidad o a incrementos en los gases invernadero. Tarda en reaccionar, no es inmediato como sucede en la zona continental, que puede ser en cuestión de meses o de un año para otro. No, en el océano el proceso es mucho más prolongado, de décadas. Entonces, a veces eso nos falta mucho por entender a la atmósfera. Es un sistema muy complejo de patrones atmosféricos que van cambiando de un siglo al otro y de un milenio al otro. Se ha avanzado muchísimo, pero todavía falta mucho más. Por eso es muy importante. Yo, en lo personal, aquí en Monterrey, no he visto un gran cambio. Sí veo que las temperaturas máximas son mayores, y es que es indudable que la temperatura a nivel global ha aumentado. Entonces, si antes al mes teníamos un día con 40 grados o 2 días, pues ahora vamos a tener 5 o 6 días así. Pero también la ciudad ha crecido muchísimo. Sí. Es parte de la urbanización. Y ahí sí hay un cambio muy drástico en el clima en las ciudades. Son microclimas que nosotros mismos generamos y que hacen una gran diferencia entre la ciudad y el campo. Entonces, a veces nos dicen, oye, es que yo cuando era niño hacía más frío. Sí, más que cuando éramos niños había 2 millones de personas, 1,5 millones. Sí, y ahorita ya hay 5 millones, la ciudad es muy más grande. Por ejemplo, hay muchas estaciones meteorológicas que antes, a inicios del siglo XX, estaban prácticamente en el campo. Por ejemplo, el Observatorio de Monterrey en San Nicolás era puro terreno baldío, ¿sí? Rancherías. Así es, rancherías y todo eso. Entonces ahí estaba la estación, estaba otra acá, fue creciendo, la ciudad la fue absorbiendo. Entonces no puedes comparar las temperaturas del presente con las de los años 50, los 40, porque igual en Apodaca se ha descubierto que esas estaciones, aunque sean ciudades pequeñitas o pueblitos, como quiera influyen mucho en la temperatura con respecto al campo. Entonces hay todavía mucho que investigar, pero mientras son peras o manzanas, ¿sí? Nosotros debemos de esforzarnos por ser mucho más amigables con la naturaleza, con la tierra, y lo estamos viendo con el agua también. Aprender a cuidarla. Hay que, independientemente que nos incrementen las fuentes de abastecimiento, lo que nosotros tenemos que hacer es economizar el agua y consumir menos agua, porque consumimos más de la que se necesita. Hay que cuidar nuestros recursos naturales. Efectivamente, porque es un recurso, no es ilimitado. Sí, el océano está lleno de agua, pero es salada. El agua dulce es más escasa, y ahora lo estamos experimentando, y nos hemos dado cuenta de que podemos usar el agua para una actividad y recolectarla, y la podemos usar para otra. Y ahí vamos ahorrando, y cuando lleguen los tiempos de abundancia, seguir haciéndolo. Seguir cuidando, tener esa cultura de cuidar nuestros recursos naturales, cuidar el agua, proteger el planeta, porque aquí es donde vivimos. Así es, y no tenemos manera de ir a otro. No nos podemos ir a Marte no ni es como nada. Cambiarse de casa, así de simple. Sabes que este ya no me sirve, o en este país ya no me gusta, mejor voy a ir al otro. No, aquí no hay más que uno solo, por eso es muy importante. Ahorita hiciste hincapié, digo, ya para concluir, porque sé que tienes muchas actividades, y esto del pronóstico es de minuto con minuto y estar actualizándonos. Hiciste hincapié, vamos a hablar ahora del clima.
Sí. no del tiempo. Así ¿Por es. qué? Porque la gente ha de tener esa misma duda. Mira, el único país, y desgraciadamente se está pasando a otros, que le dicen al tiempo atmosférico clima es México. Mira, el clima es el promedio de todas las variables meteorológicas que experimentamos a lo largo de un año en los últimos 20 o 30 años o un periodo más extenso. Ajá. Es decir, desde la nubosidad, la temperatura, las lluvias, el viento, los días de lluvia, si llueve fuerte, las granizadas, las heladas, se hace un promedio, ¿sí? De los últimos, lo legal, lo reglamentario son 30 años para establecer el clima de un lugar en particular. Claro. Por ejemplo, el de Monterrey es semidesértico, Ajá. ¿sí? Con inviernos relativamente fríos y veranos calientes, con épocas de sequía, inviernos secos, primaveras secas, pero veranos relativamente húmedos. Y así se va estableciendo una serie de climas para diferentes partes. El clima de Monterrey es muy diferente al que tiene el de la Ciudad de México, ¿estás de acuerdo? O Claro. al de Tabasco, o al de Hermosillo. Entonces el clima es ese promedio. Imagínate que, y ahorita termino con eso que comentaba el maestro Miguel Ángel Vidal, que en paz descanse. El tiempo son, desde su origen, es de tempo. Sí, es temporal. No siempre está lloviendo, no siempre está soleado, no siempre está nublado, no siempre hay viento. Todo está en constante cambio. Entonces, en todo el mundo se dice pronóstico del tiempo. En portugués, tempo. ¿sí? Lo que está Weather en ese momento. En inglés, Ajá. sí, entre otros idiomas. Y clima es algo muy diferente. Imagínate que el clima es toda una novela, así lo mencionaba don Miguel, y el tiempo es cada uno de los capítulos. Cada uno a veces es diferente. Día Entonces, a día. Yo, por ejemplo, si me quiero ir a la ciudad de Nueva York a vivir por algún motivo, a veces quiero, aunque nosotros tenemos lugares especializados para hacerlo, pero dice la prueba, bueno, clima de Nueva York. Pues me ponía el pronóstico para los siguientes días. No, yo quiero saber cómo es Nueva York. ¿Cómo es la ciudad en sí? Y en cuanto a condiciones atmosféricas, es muy frío en invierno, es bochornoso en el verano, muy lluvioso, neva mucho. Entonces me voy a llevar ropa, quiero saber a dónde voy. Si voy a París es un clima diferente, si voy a Ottawa, Canadá, también es diferente, Moscú, por ejemplo. Entonces a mí lo que me interesa es saber el clima de esa zona, porque voy a vivir ahí o va a estar muchos meses. Claro. Ya el tiempo pues lo consulto, me va a tocar frío. Si ¿no? va a llover ese Así día, si no va a llover. Sí, entonces tú le pones la palabra clima y ya no encuentras el clima de los lugares. No. Encuentras el pronóstico 36 del tiempo. grados. 36 grados para los próximos 5 o 10 días. O algunos lugares que se avientan hasta 45 días. Yo también puedo hacer 45 días. Tenemos los recursos para hacerlos, pero simplemente es una moneda al aire. Entonces, de nada sirve. Yo digo que un pronóstico te debe servir para tomar decisiones. Es un pronóstico. Les guste o no, y me guste a mí o no. Yo quisiera tener una bolita y ver qué es lo que va a suceder detalladamente el día siguiente. Imagínate lo poderosos que seríamos los meteorólogos. Sí, hay actividades donde se tienen que mover grandes plataformas petroleras y se tiene que saber a detalle el pronóstico. He hecho pronósticos para los partidos de béisbol de las grandes ligas, donde se mueven millones de dólares, y si tú suspendes el partido, pues se pierde ese dinero. Sí, entonces tienes que ser muy específico y decirles, hoy se aproxima la lluvia, no, hay tormenta cerca. Me decían, si hay a 10 millas hay una tormenta, se suspende el partido, porque puede salir un rayo de la nube y caer en esa zona. Y así con ese detalle. Imagínate si nosotros tuviéramos esa bola de cristal donde pudiéramos ver el futuro y decirles a detalle el poder que tendríamos, pero no es así. Entonces, lo que buscamos es que la mayor parte de los pronósticos salgan bien y se acerquen lo más posible a la realidad. No buscamos que si le ponemos 40 grados, quisiéramos que hubiera 40 grados, pero si en un lugar hay 40 grados, a 1 kilómetro hay 38 y a lo mejor en el otro hay 41. Lo que buscamos es acercarnos, y de eso a eso, todavía de cada 20 pronósticos, uno sale mal. O sea, claro, quien me quiera criticar, quien quiera buscar el prieto en el arroz, ahí está siempre, ¿sí? Como en todas las actividades y en el pronóstico igual. O sea, cada 19 días va a tener la posibilidad de decirme te falló el pronóstico. Claro. Pero los otros 19 no. O en los otros
entonces me acerqué. Es como un partido de fútbol. Ganas la mayoría, empatas algunos y pierdes también algunos. Una vez me dijeron, no, es que no le atinas a nada porque salió mal un pronóstico. Le digo, es como si yo fuera un equipo de fútbol, les dije. Llevo 20 partidos ganados, 5 empatados y 1 perdido. Y dices que ya no sirvo porque perdí 1, pero nunca te fijas en los 20 que pronosticamos. Y así la gente, hay estudios. O sea, de cada 100 pronósticos fallas 1, ellos se van a fijar en ese que fallaste. O si pronosticaste que iba a caer 30 centímetros de nieve, se fijan en que cayeron 60. Así. Yes. Entonces, es parte de. Abimael, qué gusto platicar contigo. Yo sabía que esta plática iba a ser muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque hay muchas dudas y, como te digo, hay notas que surgen, que si la era de hielo que te comentaba ahorita, que si la sequía es nueva, que es por culpa de no sé qué y tantas cosas, que también ya nos aclaraste y ya nos dijiste que esto no es nuevo y que, como ya te había dicho, afuera de cámaras, ya me había enterado yo que en los 50 hubo una sequía. Sí, 80s y 90s. Ajá. Y antes, siempre los españoles se quejaban por eso la ciudad no crecía. Claro. Sí, durante siglos no creció porque no tiene recursos naturales la región. Sí, es un clima no es una región ideal para la agricultura o para la ganadería. La vegetación se estresa muchísimo. Los ganaderos pierden muchas cabezas de ganado de un año para otro debido a estas condiciones. No es un lugar abundante como lo es el sur del país o como es de Houston y Dallas para el norte en Estados Unidos. Es una zona donde es muy complicado para el ser humano y para la vida silvestre sobrevivir. O sea, no se les olvide, no olvidemos de eso. Y así pasaron siglos y siglos hasta que, por azares de destino, más bien por condiciones de geografía, estar entre Estados Unidos y el centro de México, pues alguien dijo, vamos a poner una industria esto y de esto y del otro, y de ahí inició una situación muy particular y especial por la región en que nos encontramos, lo alejados del mar. Sí, más todavía. Entonces es muy meritorio lo que ha hecho toda la población de Nuevo León, en los regiomontanos a lo largo de todos estos siglos para hacer de esta ciudad, y hay que ser también muy conscientes de lo que estamos viviendo y sobre todo ponernos ahora. Se puede hacer muchísimo. Los israelitas viven en una zona peor que esta en cuanto a acumulados de lluvia, ¿sí? En una zona de conflicto, en guerras, y ahí sí amerita guerras por el agua, y ahora a ellos les sobra el agua. Teniendo la misma cantidad de agua, les sobra. Simplemente aprendieron a reciclar, a utilizarla, ¿sí? Aprendieron y esperemos que nosotros aprovechemos de esta crisis. Ojalá que pronto salgamos, porque para hacer todo eso se requiere tiempo. Claro. Años, no es de un día para otro. Hacer nuevas obras para traer agua, ya sea del Golfo, del Pánuco, de la presa del Cuchillo, se requiere de meses o de años, pero mientras sea momento también aprovechar y decir, ¿sabes qué? Vamos cada uno lo podemos hacer cada uno como individual, en lo individual, y podemos avanzar muchísimo para ahorrar considerablemente el agua y aprender a reciclarla y a reutilizarla y no pedirle tanto a la naturaleza. Que no nomás estamos nosotros, ¿sí? Y en la ciudad también están los agricultores, los ganaderos, y comemos, y ellos necesitan también del agua. La vida silvestre también la necesita y no es para uso exclusivo del ser humano. Claro. Abimael, pues qué gusto que nos hayas acompañado. Gracias, Yo Miguel, sé muy bien que Miguelito, cariño. Gracias, sí, ya es muchos años. Yo sé que no es la última vez que vamos a platicar, claro que porque siempre habrá otra oportunidad para hacerlo. Te agradezco mucho, Abimael. Gracias, Miguel, como siempre, para mí, recuerden, es un honor estar en Multimedios y en Milenio, es mi casa, 30 y tantos años, y sobre todo el poder servirles. Tengan siempre por seguro que dentro de cada pronóstico que hacemos hay todo un trabajo en donde buscamos ser lo más profesionales posibles y siempre basados en la ciencia, y muy agradecidos por la confianza, y que siempre buscamos mejorar. Créanme que yo me podía sentarme en la hamaca y de esto no. Estamos buscando siempre nuevos modelos y a ver cómo los combinamos, y todos me dicen, ¿por qué te estresas tanto? Esto, lo otro. Así es, y así seguiré y así me voy a morir. Claro. Sí. Él es Abimael Salas. Hasta luego. Se lo dijo con Miguel Díaz. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Se lo dijo con Miguel Díaz.